Hola, ¿qué tal? Soy Sandra y soy tu maestra de Química 1 y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Resulta que como ya hemos visto antes, las moléculas que se encuentran en el ambiente pues se encuentran dispersas todo el tiempo y bueno, a nosotros nos interesa también medir a estas sustancias. Sabemos que cada una de ellas va a tener un peso en particular, pero nosotros necesitamos un sistema que nos permita medir a las moléculas cuando se encuentran agrupadas. Y bueno, esto sería súper difícil contar una por una las moléculas que se encuentran en la materia. Imagínense, si tuviéramos el equivalente a que nosotros tuviéramos 12 moléculas del tamaño de esta moneda pequeñita, una moneda pequeña como esta, y nosotros aquí tenemos un cierto número de monedas, ¿de acuerdo? Tenemos 12 monedas aquí en esta mano, ¿de acuerdo? Y si nosotros tenemos 12 monedas, comúnmente se le llamaría una docena de monedas, ¿de acuerdo? Pero resulta que hubo un químico muy inteligente que dijo, bueno, si existen las docenas, debería también existir un número que nosotros podamos contabilizar el número de moléculas que hay si sabemos su peso, ¿de acuerdo? Entonces, esto fue muy interesante porque gracias a que él supo el peso de las moléculas, pudo calcular cuánto pesaban pues un mol de moléculas, ¿de acuerdo? Y él se dio cuenta que un mol de moléculas le funcionaba para saber pues cuántas había, ¿de acuerdo? Entonces, de la misma forma que nosotros utilizamos la docena, nosotros vamos a utilizar el mol, ¿de acuerdo? Y un mol, así es, el mol como ven aquí, pues representa al número de Avogadro, que es este número gigante, como podemos observar aquí, es 20 veces 0, ¿de acuerdo? Y si nosotros resumimos este número, pues lo abreviamos de la siguiente forma. 6.02 por 10 a la 23. Eso significa que este número de moléculas o de elementos o de cosas se va a encontrar en un mol. Y de esta forma nosotros ahora podemos saber cuántas moléculas hay en algún lugar. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos en peso en gramos de algún elemento, por ejemplo, no sé, el carbono, nosotros si tuviéramos 12 gramos de carbono, sabríamos que de acuerdo al peso atómico del carbono, podemos decir que en 12 gramos de carbono hay 6.02 por 10 a la 23 moléculas de carbono, ¿de acuerdo? Porque es lo que pesarían todas en conjunto. Por otro lado, si nosotros tuviéramos pues un mol de oxígeno, si nosotros juntáramos 6.02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno y las pesáramos, sabríamos que el peso de un mol de esta sustancia es de 16 gramos. Así es, si nosotros sabemos su peso atómico, también podremos saber cuánto pesa un mol de alguna molécula en particular. Y bueno, quiero decirles que aquí tenemos el ejemplo entonces de que un mol de carbono equivaldría a 6.02 por 10 a la 23 moléculas de carbono o bueno, átomos de carbono, ¿de acuerdo? En cambio, si nosotros quisiéramos ahora saber cuántas moléculas de agua necesitamos para completar un mol, pues recuerden que el agua es una molécula compuesta por una molécula de oxígeno, una molécula de hidrógeno y dos de oxígeno. Por lo tanto, tendríamos 6.02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno, de agua, ¿de acuerdo? Pero aquí hay algo interesante. Si nosotros tenemos 6.02 por 10 a la 23 moléculas de agua, entonces en un mol de agua tendríamos 6.02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno y tendríamos 2 por 6.022 por 10 a la 23
átomos de oxígeno, porque el oxígeno, acuérdense que está 2 veces. Entonces, qué interesante, ¿no creen? Entonces, recuerden que el mol es una unidad de medida que nos va a permitir saber cuántas moléculas hay o cuántas moléculas contienen pues algún recipiente o cuánto contiene alguna medida en particular que tengamos. Y recuerden, si nosotros tuviéramos 6.022 por 10 a la 23 monedas, pues tendríamos estas y muchísimas miles más. Bueno, pues esto sería todo. Recuerden estudiar el capítulo de cómo contar con moles del libro de química de Burns, la página 102 y 103. Y no dejen de estudiar. Recuerden que la química nos enseña cómo se comporta la naturaleza. Así que pues sigan pendientes, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y no te pierdas los próximos videos para entender más sobre la química. Así que recuerda que un mol es igual a 6.023 por 10 a la 23 unidades de lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Entonces aquí les vuelvo a dejar el número 6.022 por 10 a la 23. Y no dejen de estudiar, chicos.